Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Atizapán de Zaragoza. Estamos en la parroquia del Padre Martín, tomando este curso de religión cristiana. Quiero saludar a todas las personas que también en las redes sociales se han venido conectando. Compártanlo para que muchas personas también pues, puedan tener este acercamiento con relación a la palabra de Dios. Pues vamos a iniciar poniéndonos en manos del Señor. Todos decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Queremos poner en tus manos el trabajo de este día para que a través de él podamos comprender el infinito amor que tienes por nosotros. Gracias por todo lo que nos das día a día. Enséñanos a valorarlo y a compartirlo con las personas que nos aman. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar asiento, por favor. Sí, todo bien. Vamos a tomar asiento y también en este momento se va a compartir en el grupo que tenemos para las personas que por alguna situación no pueden llegar, nos puedan acompañar. Agradecemos los comentarios que vayan poniendo ahí en la red social, ahí en Facebook, y al final me recuerdas para que también hagamos mención de las personas que nos acompañan. Bueno, pues seguimos avanzando. Recuerden, estamos en este curso de religión cristiana, las bases de la fe, o sea, lo que cualquier persona en su universal tendría que conocer. Para este momento estamos hablando del general, no nos estamos recargando todavía en el sentido de ya los sacramentos o por ejemplo las devociones que tenemos, sino hemos estado avanzando en lo que es tal cual la religión cristiana. Así es que estamos en este tercer tema que le vamos a llamar la iniciativa de Dios, la revelación como iniciativa de Dios. A manera de resumen de las dos sesiones anteriores, ya dijimos que religión viene del latín religare, y ya tenemos claro que es volver a unir. La religión tiene como fin el volvernos a unir con aquello que es el origen, el principio. Y muchas veces reducimos el concepto de la religión solamente a cultos o a devociones o a peregrinaciones, que de suyo implican, porque son los signos o formas visuales en los que uno puede percibir yo cómo estoy haciendo para mi camino de religare, para volverme a unir con. Eso lo tenemos claro, pero nosotros estamos en una extensión mayor. ¿Qué es la religión en cuanto a su general? Y ya dijimos que es volver a unir. Y todo hombre, por naturaleza, es religioso. Todo hombre por naturaleza es religioso, aunque se llame ateo, es religioso porque siempre va a buscar su origen, ya sea que lo busque de manera científica, ya sea que lo busque a través de la fe, pero buscar volverse a unir con su principio, con su origen, es religare, religión. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces continuamos y dijimos que es nuestra razón quien nos va a permitir comprender nuestro origen. La única herramienta que tenemos para comprender esto que estamos hablando es con la inteligencia. Independientemente de lo que uno quiera más o menos platicar, cuando dicen, no, es que si tú crees en Dios ya no eres un hombre de razón. No, decíamos y descubrimos que solamente es a través de mi razón como yo puedo comprender mi origen, no tengo otra herramienta. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y a esto le llamamos religare o religión natural. También dijimos que nuestra actitud es la disposición o confianza. Ahí sí ya depende de la actitud de cada quien con relación a este origen, a este religare, es que podrá tener un encuentro pleno. Y cuando ya hablamos entonces de nuestra actitud o de nuestra disposición o confianza, entonces ahí sí ya entra un acto de fe, de confianza, lo que nosotros hablamos o conocimos la semana pasada como religión sobrenatural. Si se llama sobrenatural es porque está por encima incluso de la simple razón, la que nos permitirá conocer a Dios en la base de que Dios es el origen o el principio de todo cuanto existe. Ya para nosotros, con las lecciones anteriores, si hay alguna persona que en este momento está viendo este video por primera vez o se integra por primera vez, se recomienda vean las dos lecciones anteriores. ¿Para qué? Para que comprendamos que todo necesariamente tuvo un origen de ser, y nosotros a este principio le llamamos Dios. Es el tema que nos encomienda hoy. Y también veíamos la semana pasada que revelar viene también del latín revelare, quitar el velo.
Bueno, estamos diciendo que queremos conocer el origen y estamos diciendo que es Dios el origen de todas las cosas, y queremos hoy, a través de este concepto del revelar, entender que es Dios quien se quita el velo y se deja conocer. ¿Sí vamos bien hasta acá? Como gran resumen de lo que hemos visto. El hombre busca con su razón el origen, pero es Dios quien toma la iniciativa al revelarse. ¿Por qué? Es nuestra sesión de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Es Dios quien tomó la iniciativa y se deja conocer. Nosotros, por nuestra razón y nuestra religión natural, hasta ahí donde una persona que se autonombra ateo, es donde dice, no, yo solamente con mi razón natural, y está bien. A través de ese proceso, él va a encontrarse con su origen, con Dios, y a esto se le llama religión. Nosotros entonces, en este acto de fe que veíamos hace 8 días, que es aquello que rompe mi naturaleza, aquello que rompe mi razón, el milagro, ¿se acuerdan? Es el que me da la confianza, a partir de mi actitud, para poder entender a este Dios que se revela. Ahora bien, ¿por qué se revela? Mira, ya no podemos evitar la evidencia de la creación, es decir, voltea a tu izquierda y a tu derecha, aunque yo fuera ateo y diga, no, todo lo que veo no existe, solamente es un holograma, bueno, ya. Ahí ya ni siquiera la razón entra, ¿sí me explico? O sea, no podemos evitar la evidencia de que existe está la creación, y existe, y tú y yo formamos parte de ella. 2, la existencia del hombre, también no podemos negar esta existencia, tan así que tú y yo estamos aquí. Ya muchos filósofos en su momento hacen esta cuestión del ser y el ente, pienso y luego existo, ¿se acuerdan? Y una serie de cosas que siempre nos han enseñado en la escuela. Pero la evidencia es que el hombre existe, la creación existe, y como evidencia ante ello es que Dios se deja conocer. Muy bien, es Dios quien toma la iniciativa y se deja conocer. Pero como decíamos en el ejemplo de la semana pasada, es de manera progresiva. Se quita el velo, ¿se acuerdan? Y luego veíamos una imagen difusa, gris, luego ya veíamos una silueta, y luego ya veíamos una silueta con un perrito, ya luego veíamos que era en el mar. Bueno, esa es la revelación progresiva. Dios se da a conocer de manera progresiva, y veíamos hace 8 días que fue en 4 etapas. La primera etapa, la revelación natural, aquella que he venido platicando en estas 2 sesiones anteriores. Y también vamos a arrancar con la etapa primitiva o patriarcal, cuando Dios sale al encuentro del primer hombre, Abraham, y a él le llamamos el padre de la fe, porque él en este acto, en esta respuesta de confianza y de creencia en Dios, utilizando su razón, él es el primer. De hecho, al pueblo de Israel lo que se le aplaude es que es el primer pueblo que concibe al Dios monoteísta, un solo Dios, cuando antes éramos politeístas. Después vamos a hablar de la tercera etapa, la mosaica, Moisés, les platicaba hace 8 días, y profética, aquellos que anunciaban que venía el Mesías, también se le llama pre-mesiánica. Y ya concretamente la revelación plena, que es la mesiánica o cristiana. Tú y yo formamos parte de la religión cristiana. Y bueno, esto es la iniciativa de Dios. Creo que con esto ya se hizo el gran resumen, y vamos a hablar entonces de la revelación dentro del plan de la salvación. Dios mismo toma la iniciativa para revelarse, y de hecho, Dios siempre se ha revelado a ti. Dios siempre ha buscado 1000 formas para revelarse al hombre, a nosotros mismos, desde tu nacimiento, cuando eras pequeño. Dios siempre se ha estado manifestando. Que tú y yo no nos damos cuenta, bueno, eso es otra cosa. Que tú y yo hemos pasado por situaciones que pensamos que fue casualidad, también está bien. Pero la evidencia es que en todo el transcurrir de nuestra vida, Dios siempre se nos ha revelado. Se ha quitado el velo, y posiblemente en nuestra edad infantil, incluso adolescente, no tenemos casi el tiempo de darnos cuenta. Hoy, por ejemplo, cuando Dios te ha permitido la maternidad, o la paternidad, como que ahí descubres el infinito amor que se revela. Cuando ves muchas circunstancias a tu alrededor, empiezas a comprender a este Dios que se revela. Pero bueno, esto de manera personal. Vamos a hablarlo como parte de la materia. Así entonces, la revelación natural o la religión natural es aquello que dijimos, que es el origen, la creación, la naturaleza humana. Todo aquello que tú y yo tenemos se le llama religión natural. No se requiere una profunda estudio para entenderlo, porque bastaría con entender que la vida es, la creación es y el hombre es. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, ahora lo que vamos a buscar es entender si hay una concordancia entre revelación y ciencia.
hace 8 días concluíamos que no están peleadas, no es correcto decir no, o con la razón o con la fe, es que se requieren ambas para comprender el origen. Y hoy lo vamos a empezar a conocer, revelación y ciencia, vamos a ver si hay concordancia. Ahora vamos a analizar la revelación, pero de manera consciente. Ciertamente en la infancia, ciertamente años atrás, incluso si quieres hasta antes de este curso, tú sabes que existe Dios. Tus papás te han enseñado que existe Dios, te han enseñado que hay que darle gracias, etcétera. Sin embargo, hoy tú y yo, con lo que hemos venido avanzando de manera consciente, vamos a tratar de entender este proceso de la revelación. Y podemos comprender muchas cosas. ¿A qué me refiero con de manera consciente? Este ejemplo es muy simpático. Vamos a intentar entender cómo Dios se ha manifestado por etapas, cómo Dios se ha dejado conocer de manera progresiva. A esto se le llama pedagogía divina. ¿Qué es la pedagogía divina? Bueno, la pedagogía es la ciencia que te da las herramientas para poder enseñar. Los maestros, los que se dedican a la educación, normalmente tienen este grado de conocimiento, el de pedagogía, que son las estrategias y formas para un conocimiento darlo a entender, una clase, como en el caso de esta misma, que es una clase que se va a ir desenrollando, se va desenvolviendo hasta llegar al conocimiento. ¿Sí se va entendiendo? Bueno, pues la pedagogía divina, el plan de la salvación, no ha sido otra cosa sino una gran clase que nos ha dado Dios a través de toda la historia de la salvación, en donde se deja conocer. Nuestro fin es entender a este Dios que se revela. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo con el de las tablas de multiplicar. ¿Te acuerdas que cuando tú ibas en primero o segundo de primaria, normalmente lo que se busca es que tú tengas la información? Y por eso te aprendes las tablas de multiplicar diciendo 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, ¿te acuerdas? Que por cierto hay muchas corrientes que dicen eso está mal, solo es memorización. Es que es obvio, porque tú no puedes procesar en tu disco duro información que no tienes. Es decir, si tú tuvieras una laptop, una computadora, un iPad, lo que tú quieras, y no está la información ahí, no la puedes procesar. Primero tendrías que tener la información, y lo que sucede en esta etapa primaria baja es que el niño lo que está haciendo es adquiriendo la información. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, tan así que el niño está diciendo las tablas y tú le preguntas, a ver, ¿cuánto me dijiste que es 3 por 6? Porque él va diciendo 3 por 1, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18. En ese momento lo paras y dices, a ver, dime, ¿cuánto dijiste que es 3 por 6? Sí. Porque como se lo está aprendiendo de memoria, ya se metió en problemas. Que por cierto les digo a los alumnos que creo que el resultado los maestros lo ponen en el techo, porque cuando un niño quiere dar la respuesta le hace así. Me imagino que debe estar en el techo escrito, pero voltea, ¿se te has fijado? No, lo que está haciendo es que su mente está haciendo ese proceso de la información que tiene. 3 por 4. Es más, se puede decir 3 por 6, 18. Y te lo dice porque lo iba avanzando. Pero cuando tú le dices, ¿y cuánto es 6 por 3? Ah, no, es que la del 6 todavía no me la sé. ¿Sí se acuerdan que así dice? Porque en este momento lo que se tiene es la información. Lo que se pretende es que la persona tenga la información y después va a haber un momento de proceso racional en donde va a entender que 3 por 6 o 6 por 3 es lo mismo. Bueno, cuando tú y yo recibimos nuestro catecismo y mucha información de niños, como los valores, los principios, la misma educación básica, era que tú tuvieras la información, toda la información posible, que se va a llenar tu disco duro de principios, de valores y demás, para que cuando venga el momento tú sepas razonar que esto de 3 por 6 o 6 por 3 es lo mismo. A esto me refiero con la revelación consciente. Yo no te voy a enseñar otra cosa que tú no sepas, tú ya lo sabes. Lo que hoy vamos a hacer es decir, ahora entiendo por qué se fue dando así, o por qué decimos que Dios es así. Si vamos bien con este ejemplo, por eso les decía que es muy simpático. El universo tuvo un origen, sí es verdad. Todo lo que existe tuvo un principio, sí es verdad. Hoy vamos a analizar cómo fue. En la escuela nos han enseñado muchas teorías, muy bien, vamos a analizar cómo fue este origen, este principio, porque al final lo que estamos queriendo en este curso de religión cristiana, religare, es volverme a unir con mi origen, y que tú y yo sabemos que este origen es Dios. Y como decíamos, si existe una creación, es porque tuvo que existir un creador. Si hay una creación, sucedió por un creador. ¿Sí vamos bien? Muy bien, pues vamos a arrancar entonces cómo entender la Sagrada Escritura. Primerito entender la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios que tú y yo conocemos, en donde nos muestra también el origen, cómo surgieron todas las cosas. Tenemos que tener el primer punto importante, entender que no es un libro científico,
Si tú lo quieres ver como un libro meramente científico, ya te atoraste, porque no es ahí. No es así como deberíamos de empezar a interpretar la Sagrada Escritura. Y además, lo que queremos al presentar a la Sagrada Escritura como base es al Dios que se revela. Acuérdate que dijimos que Dios tiene la iniciativa, se deja conocer, y tú y yo en la Sagrada Escritura lo que queremos no es encontrar hechos propiamente científicos o históricos, que los hay, sino queremos encontrar al Dios que se revela. Quiero entender el 6x3. Ya entendí que 3x6, pero quiero entender el 6x3. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y entonces es muy apasionante esta lección por lo siguiente. El texto no puede evitar el tiempo en el que se escribió. Formas de pensar, costumbres, lugares, etc. No podemos evitar ello, porque las personas que lo escribieron lo fueron escribiendo conforme su capacidad racional. Pero sabemos que es palabra de Dios en su esencia. Así que vamos a tratar de entender el texto bíblico y lo vamos a analizar, pero ciertamente buscando encontrar al Dios que se revela. ¿Estamos de acuerdo? El relato bíblico, Génesis, que significa principio. ¿Por qué le pusieron al primer libro de la Biblia Génesis? Porque significa principio. Y tú y yo lo que estamos ahorita tratando de entender es cómo se originó todo. ¿Cuál fue el principio? Pues va Génesis. ¿Sí vamos bien hasta acá? Créanme que muchas cosas van a pasar así del 3x6 al 6x3, 18. Dice que todo es obra de Dios. ¿Te acuerdas que en Génesis dice que no había nada y que Dios creó todo? Y nosotros queremos con nuestra razón saber cómo se dio este hecho, si nos lo permitiera nuestra capacidad racional, y si no, pues aquella revelación sobrenatural. Pero para ello se requiere una disposición a la fe. Muy bien, entonces, el cómo, es decir, cómo surgió, es un proceso que nos debe llevar al conocimiento de la verdad. Ya sea que digan que Dios hizo esto así, o que Dios lo hizo así, o que se dio por la teoría de como sea, pero nos tiene que llevar a la verdad. Nos tiene que llevar a un sustento. Y partiendo de la idea de que no pueden existir dos verdades que se contradigan y las dos sean verdad. Bueno, no. Yo no puedo decir, por ejemplo, que soy hombre, pero que también soy guajolote, y las dos son verdad. Bueno, no. Ahí no podría ser. Partiendo con esta lógica racional, vamos a entender el texto bíblico. Y si el texto bíblico se contradice con la esencia de la vida, con la esencia de la ciencia, pues entonces no tendría que ser verdad. Y si la ciencia se contradice con lo que diga el texto bíblico, entonces no tendría que ser verdad. No puede haber dos verdades que se contradicen. Por lo tanto, entonces, hablábamos en el bloque anterior, la concordancia entre la Sagrada Escritura y la ciencia, el método de aprender las cosas. Y también vamos a analizar las teorías humanas con relación a la Sagrada Escritura. Así que vamos a arrancar ya directamente. ¿Cuál es la teoría más amplia que tenemos con relación al origen del mundo? Bueno, pues la teoría de la evolución, si han escuchado, una de ellas, que plasma la idea de que el hombre evolucionó del mono. Por lo tanto, el origen del ser humano tiene como consecuencia el mono, los primates. Parecería ser que este argumento lo da este señor Darwin por la semejanza también y algunas otras cosas. Pero estando en clase, este niño del 6x3 o 3x6 vuelve a levantar la mano. Y le pregunto, dime qué quieres saber. Es que tú acabas de decir que el ser humano viene evolucionado por el mono. Del mono se evolucionó al ser humano. Sí, y es el origen del hombre. Muy bien, levanta la mano y pregunta, ¿y de dónde salió el mono? O sea, ¿quién o cómo, de dónde surgió el mono? ¿Sí me explicó? Muy bien. Mira, no te preocupes. ¿Por qué? Porque resulta que el mono no es otra cosa sino la evolución de muchas moléculas, células que se fueron uniendo unas a otras y empezaron a generarse las especies. Entre ellos el mono, entre ellos los caballos, entre ellos todo. Y de las moléculas estas o de las bacterias estas que estaban ahí, se juntaron, surgió el mono y del mono el hombre. Y ahí está la respuesta. El origen está en las bacterias, en las moléculas. Órale. Y el niño levanta la mano y pregunta, ¿y de dónde salieron las moléculas? Que es muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, entonces dice el maestro, bueno, es muy sencillo de responder, porque todo se origina en el agua. El agua no tiene vida, el agua es un transmisor de vida. Y si tú, por ejemplo, dejas agua en algún lugar y la dejas estancada, no sé, 3 meses, en un ratito ya hay unos gusanitos haciéndole así, no sé si han visto. ¿Por qué? Porque entre la atmósfera y la materia que está volando se mezclan, se genera la vida, de ahí las bacterias, de las bacterias el mono y del mono el hombre. Ahí está la respuesta. ¿Sí me explicó? Y levanta la mano el niño, ¿y qué creen que preguntó? ¿Y de dónde salió el agua?
Lo más grande que tenemos por nuestra capacidad racional es la teoría del Big Bang. Es el plus, que por cierto es una teoría de un sacerdote católico también, como esta es de la que estamos hablando. El sacerdote católico Gregor Mendel es el padre de la genética. O sea, al final, esta idea de no, si eres un hombre de ciencia no puedes ser un hombre de fe, eran sacerdotes, las personas que nos han planteado este argumento. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha buscado ello como respuesta a su origen. Y entonces la teoría del Big Bang propone que había toda una masa concentrada de materia que en algún momento explotó. Al explotar salió partículas volando por todas partes y tú sabes que con la velocidad las cosas se congelan, muy sencillo. Ve manejando con esta mano, ve manejando tu carro y con esta sácala y después ve la diferencia. Esta podría tener incluso hasta la sudoración del agua. Y entonces salieron las partículas que al final quedaron flotando, pero unas incandescentes quedaron orbitando, empezaron a orbitar sobre ellas, se descongelaron y ahí vino el agua, las bacterias, está mi hijo, ahí está la respuesta. Y levantó la mano y ¿qué preguntó? Bueno, ¿y de dónde salió esta materia centrífuga? Ahí se le llama teoría del Big Bang porque explotó, va y viene. Y el universo está contrayendo y otra vez y así por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí me explico? Ok, está bien esa teoría, suena padre también. La pregunta es, ¿y de dónde se originó ello? ¿De dónde surgió todo? Necesariamente tendríamos que decir, ¿o existió siempre o cómo? Por eso dicen que la materia no se destruye ni se transforma, no se elimina ni se crea, solo se transforman cosas así. Y la evidencia es que también hemos visto que la materia va minándose tan así que nuestro mismo planeta se está minando y en algún momento va a dejar de ser. ¿Sí me explico? Conclusión entonces, ciertamente esta teoría es buena, pero ya sea de una u otra manera, como se haya dado el principio, la evidencia es que incluso esa materia tuvo que haber tenido un principio necesario. Ya sea el hombre en las imágenes que nos ponen, ya sea el hombre en este proceso evolutivo, como tú quieras, pero tuvo que tener un origen. La idea básica para este momento, que no contradice, en este caso a lo que vamos de la Sagrada Escritura, es que el hombre, desde que existió, fue un hombre en un proceso evolutivo, al menos es lo que nos están diciendo. Y ya sea que nosotros nos cuestionemos ahorita si estos que eran unos irracionales después fueron racionales, era un animal irracional, después se convirtió en racional, habría que ver cómo fue. Pero mientras sea una u otra, todo tuvo un origen, todo tuvo un creador, que es lo que nos interesa. No hay dos verdades que se contradigan. Y estamos claros que todo lo que existe tuvo un origen, un principio, incluyendo al hombre. Obviamente tú y yo, pues, si tenemos problemas, sabemos que ese origen es Dios. Pero ¿y quién creó a Dios? Entonces, si alguien creó a Dios, levanta la mano el niño, ¿y quién creó a Dios? Si alguien creó a Dios, a nosotros no nos interesaría Dios, nos interesa aquel que originó. ¿Sí se va entendiendo? Aquel que nuestra mente siempre va a estar en aquello que originó todo, que fue el principio de todo. Alguien que fue siempre o que fue el principio de todo. Bueno, una vez que ya llegamos acá, entonces, ¿cómo interpretar el pasaje bíblico? Vamos a entender que la Sagrada Escritura en el Génesis, principio, lo que muestra son verdades reales, indudables y tangibles, que todo no existía y después existió. Y que alguien las creó. ¿Sí me explico? Vamos a ver verdades, encontrar verdades, no detenernos, porque no es un libro científico, sino que queremos encontrar al Dios que se revela en este texto. Así es que es muy importante entender que la creación tiene un principio. Bueno, en el texto bíblico, el agiógrafo es la persona que lo escribe. Después, los que tomaron el curso bíblico aquí en la parroquia, sabemos que el agiógrafo fue inspirado por Dios para escribir. Pero en este momento nos quedamos con aquel que escribió, quiso mostrar en el texto bíblico unas verdades a través de las cuales Dios se revela. Y entonces por eso decimos que en el principio Dios es el origen de todo cuanto existe. Si tú lees el texto, dice que no había nada. Y todo se empezó a crear por la palabra de Dios. Hágase. Y se empezó a... ¿Sí vamos bien hasta acá? Una evidencia entonces, la creación tiene un principio, Dios es el origen de ese principio. Otra importante, el hombre es el único ser racional sobre la tierra. También esto, les decía la semana pasada, es una evidencia que no podemos eludir. Bueno, en el texto bíblico dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Si te das cuenta, parece ser que el texto propone efectivamente que se fue creando, fue la creación, pero cuando llega el momento del hombre, no es que Dios diga que haya peces en el mar, que haya aves en el cielo. En el caso del texto de Génesis 1:26,
Dios dice, hagamos al hombre. Parecería que cuando Dios crea al hombre, o el origen, el hombre fue creado, fue de una manera distinta que al general, por así decirlo. ¿De acuerdo? En el texto bíblico dice que lo creó a su imagen y semejanza. En este momento no nos vamos a ahorita detener sino a analizar que incluso el hombre tiene un origen. Y que ese origen que él tiene es distinto al de la creación en general. Tan así que el mismo texto, les digo Génesis del 1 hasta el 25, va diciendo, y se separaron las aguas de la tierra y se hicieron los astros, como así en general. Pero cuando llega al hombre, lo hace de manera específica, distinta, con el texto de a su imagen y semejanza. Si vamos bien hasta acá, acuérdate que no es un libro científico, estamos tratando de entender las verdades que se revelan, el Dios que se manifiesta. Además, hombre y mujer se complementan, ¿te acuerdas? Para la reproducción y para la subsistencia se requiere de un macho y una hembra, de un hombre y una mujer. Eso, créanmelo, incluso si quisieran hacer un paréntesis, si todos en este momento de los que estamos aquí fuéramos hombres, la especie humana se extinguiría en una generación. Si todos fuéramos mujeres, nos extinguiríamos en una generación. Por eso esta realidad de que el hombre y la mujer se complementan para la subsistencia también es una evidencia que no podemos dudar. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y el ser humano cuestiona su origen. Es verdad, solamente el ser humano es el que ahorita como lo que estamos haciendo, es el que se detiene a decir, a ver, ¿de dónde salió todo esto y cómo fue? Ahora bien, lo que tú y yo conocemos como revelación natural y revelación sobrenatural. Ahora, el origen del hombre o del género humano. Para la religión cristiana, el cómo, ya sea por la teoría de evolución, el Big Bang, lo que tú quieras, no contradice al acto creador. Porque tenemos claro que todo tiene un origen. Más bien, aquí hay dos verdades importantes que debemos de creer. La primera, la unidad del género humano. Todos nosotros venimos de una misma estirpe. Todos venimos por ser género humano, todos venimos de un mismo origen. Sea como sea, incluso seamos japoneses, seamos mexicanos, todos tenemos un mismo punto de partida. ¿Sí me explico? Por las capacidades que tenemos. No compartimos con los caballos, no, ni sería así, sino que el género humano tiene o procede de un hombre y una mujer con plena igualdad. Otra cosa que debemos de entender, que el hombre desde su origen, el hombre poseyó un cuerpo íntegro, humano íntegro, con un alma inteligente, libre e inmortal. Que decíamos hace 8 días, el hombre es el único que cuestiona sus actos y es responsable de ellos. Eso también es una evidencia. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora bien, el ser humano cúspide de la creación. Otra verdad innegable es que tú y yo somos los que estamos gobernando el mundo. Lo estamos haciendo bien o mal, eso es otra cosa. Pero somos los que gobernamos sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, somos los que gobernamos. El hombre es el que está en la cúspide de la creación. Y literalmente en Génesis 1:26 en adelante, así dice Dios. Los pone aquí para que ustedes manden sobre el mar, para que ustedes sometan la tierra, se alimenten de ella. El texto lo dice así, dando a entender, es el hombre el que fue creado como cúspide de la creación. ¿Sí vamos bien hasta acá? Es casualidad. ¿Con qué fin Dios hizo esto? ¿Con qué fin Dios puso al servicio del hombre toda la creación? ¿Cuál es el fin? En el caso de Dios, Él mismo, su infinita bondad, su bondad absoluta. En el caso del hombre, darle gracias y servirle a Dios. Toda la naturaleza a través del hombre sirva a Dios, dándole culto y gloria a Él. También voy a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate, para comprender esto del origen de la creación y de por qué existe, por qué el hombre es el culmen, por qué el hombre parece que todo fue creado para Él, parece que Él es la cúspide de la creación. Imagínate que yo estoy dando un tema, como en este momento, y alguno de ustedes, por ejemplo, Male, estas 2 semanas que empezó el curso, con su puño empezó a hacer de mano, empezó a hacer un suéter y lo tejió. Imagínate, ¿no? Me tejió un suéter muy bonito, ahí está. Yo estoy dando el curso. Una vez que termina de hacer el suéter, estoy aquí dándole la plática a ustedes y me dice: hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que te hice este suéter. Lo hice con mucho cariño para ti y quiero regalártelo. Ponlo ahí, por favor. Como le estaba yo diciendo entonces, fíjense que... Oye, espérame tantito. ¿Sí me explico? O sea, aquí hay una pregunta importante. ¿Era obligación de Male hacerme el suéter? No, ¿estamos de acuerdo? Yo se lo pedí. Oye, ¿cómo me haces un suéter? Tampoco. ¿Sí me explico? ¿Por qué me lo dio?
porque me estima, por cariño, por amor, por lo que sea. ¿Qué era lo mínimo por educación básica que tenía yo que decirle a Male? Por educación. Deja la fe a un lado, por educación. Gracias. Al menos por educación básica yo le tendría que haber dicho, ay, muchas gracias, mira qué bonito detalle, mira, si yo pudiera hacer algo por ti, muchas gracias. ¿Por qué pongo este ejemplo? Bueno, en el caso de la creación, Dios crea al hombre, ¿sí me explico? Le da una vida, le da todo, lo pone como cúspide de la creación. ¿Por qué? ¿Era su obligación de Dios crear el cielo, la tierra y todas las cosas para el hombre? Nosotros se lo pedimos, órale, Señor, ya haz el universo, ya que... Tampoco. ¿Por qué crees que hizo todo esto? Por su infinito amor. Por su infinito amor. ¿Qué era lo mínimo? Si quieres, deja la fe a un lado. ¿Qué era lo mínimo que tendríamos que decir? Y hay gente que se despierta en las mañanas, abre los ojos, ay, yo no quería vivir. O sea, al menos por educación básica, uno tendría que decir gracias. Cuando uno voltea y se da cuenta de todas las cosas creadas, de nuestra misma vida, de que somos la cúspide de la creación, créanme, lo mínimo que tendríamos que decir sería gracias. Esta iniciativa de Dios de dejarse conocer no tendría que tener otra respuesta que no sea gracias. El mismo texto bíblico, y no solo el Génesis, ahora vamos a empezar a ahondar en muchos textos de la Sagrada Escritura, así lo narran, así le dan a entender. ¿Qué sería lo mínimo que tendríamos que decirle a Dios? Gracias. Que aunque no creas, aunque al origen lo que tendrías que decir, gracias. Y hay personas que ni eso mismo, ¿sí me explico?, tienen con claridad. El Salmo 8, del 4 al 9, así dice: ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior que los ángeles y sin embargo lo llenaste de gloria y majestad. Vas a descubrir como muchos textos que han comprendido esta perspectiva dan a entender eso, que todo lo que respire alabe al Señor, le dé gracias a Dios. Así es que de entrada y con todo lo platicado, ya sea como sea el origen, pero en la evidencia que tenemos de la creación, en la evidencia de la vida propia, en la evidencia de lo que tienes a tu izquierda y a tu derecha, al menos por educación básica, gracias. ¿Sí me explico? La tristeza sería, a partir de tu actitud, que tú dijeras, no, todo es por casualidad. ¿Sí? Esa es la actitud que cada uno tenemos con relación al religar. Ahora bien, este ejemplo enfocándolo a la religión, ¿era obligación de Dios tomar la iniciativa de revelarse? Tampoco. ¿Por qué lo hizo? Por su infinito amor, porque nos ama, porque es increíble el amor por nosotros. ¿Cómo es que se logró este religar? ¿Cómo es que se logró volvernos a unir con nuestro origen? A través de Cristo, a través de la pasión, muerte y resurrección, que obviamente estoy dando un intro de todo lo que va a ser religión cristiana, pero era su obligación de Cristo venir al mundo y dar la vida por nosotros. ¿Era su obligación de Cristo cargar la cruz por tus pecados y por los míos? No. ¿Sí me explico? Yo se lo pedí, órale, Señor, ya ven a morir por mis pecados, porque si no, ¿cómo? O sea, no. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tendríamos que decirle al Cristo, que es el que viene a entregarse por nosotros? Gracias. Y eso es un acto de amor infinito. Hoy en día hay gente que dice, ni creo en eso. ¿Está bien? Eso es la actitud de cada persona. Una de las primeras citas que yo voy a invitarte a que guardes en tu corazón, no que te la aprendas de memoria, sino que la guardes en tu corazón, no en el 3x6, 18, en el 6x3, o sea, con la conciencia es Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escucha, es religión cristiana. Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que vuelva a tener la vida eterna que tenía desde el origen, desde el principio. Religión cristiana. ¿Era su obligación de Cristo venir y morir por nosotros? No. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y más cuando vas avanzando en los textos bíblicos y te enteras que a Él nadie lo mató. Él se entregó voluntariamente y dice, no. Algo hay ahí. Yo por eso te digo que el texto, la Sagrada Escritura, no es un libro científico. Trata de encontrar ahí al Dios que se revela. Las verdades esenciales del universo, de la ciencia, están ahí en este Dios que se manifiesta. Aquí lo importante es tu actitud. ¿Tú qué comprendes de todo esto?
Sigues con el 3 por 6. Por eso, porque todo esto que aprendimos tú y yo en el catecismo está bien y ahí está la información. Hoy te invito a que tú analices y digas, o sea, todo lo que viviste en tu... Por eso digo, Dios se ha revelado todos los días, todos los días. Cuando eras chico, ¿te acuerdas cuando eras chico a tus 14, 15, aquella cosa que hiciste que nadie vio? ¿Sí me explico? Por gracia de Dios no pasó a mayores. Es el Dios que se revela. ¿Te acuerdas de aquella ocasión cuando estabas haciendo esas cosas y que estuviste así a punto de... ¿Y qué pasó? ¿Por qué sigues aquí? El Dios que se revela. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué es lo menos que tendríamos que decir? Gracias, al menos por educación básica. Así entonces, Dios se revela al hombre. El hombre, por la creación, deduce la existencia de Dios. Ya dijimos, si hay un libro, presupongo un escritor. Si hay una canción, presupongo un autor. ¿Sí me explico? Si hay una escultura, también entiendo que hay un escultor. Si hay una creación, entiendo que hay un creador, pero no conozco al creador. Deduzco que hay un creador, mi inteligencia me lo permite entender, pero no lo conozco. La intención de este curso es ese religar, revelar este Dios que se deja conocer. No sé cómo es Él. Lo que sí debo de entender, y de acuerdo a lo que dijimos al principio, es que si esto es verdad, y este Dios existe, tendría que existir desde siempre, porque si alguien lo creó a Él, no me interesa aquel que originó todo. Por lo tanto, una de las cosas que debo de empezar a deducir con mi capacidad racional es que aquel que generó todo es eterno y es absoluto. Porque si no, qué chiste, o sea, si fuera finito como yo, entonces no tiene la capacidad de crear algo que sea eterno. ¿Sí me explico? O sea, Él es eterno como tal. Es Dios quien sale al encuentro, a tu encuentro, a su encuentro, y se deja conocer, no en cuanto a su presencia física, sino en cuanto a su esencia. Y es lo que vamos a empezar a conocer, su esencia de Dios. Ahora bien, decimos aquí que la esencia de Dios, el único que existe por sí mismo, precisamente, es Dios. Él existe por sí mismo. Él existe desde la eternidad, por sí mismo. Dios es inmutable, no cambia, es puro, es perfecto. Él es ayer, hoy y siempre. Y eso también lo vas a estar escuchando en la Sagrada Escritura. Cristo, Alfa y Omega y cosas así. En Éxodo, por comentarte que eso también va a ser un tema que veremos después y que en apologética, el curso de apologética lo vimos, en Éxodo 3, del 11 al 14, cuando Dios se le revela a Moisés allá en el Sinaí y le pregunta, bueno, pero ¿qué Dios me manda a liberar a Egipto? ¿Sí me explicó? Acuérdate que estaba Thor, o el Dios del trueno, o el del agua, ¿verdad? Y entonces cuando dice, bueno, ¿qué Dios me manda? A un pueblo politeísta, a Egipto, a liberar a su pueblo. Y Dios le dice, yo soy te manda. Yahvé, del hebreo Yahvé. Ahí está el tetragrama, las 4 letras, Yod, Hab, Yed, Hab. Algo así, sí. Y efectivamente es yo soy. Porque si Dios hubiera dicho yo soy, ¿quién te gusta? Amadeus, me suena ese nombre, no sé quién sea. Ah, bueno, pues lo meto entonces en un catálogo de dioses y digo allá. No, Dios es en sí mismo. Aunque el tema del nombre de Dios y su esencia también lo vamos a profundizar más adelante. Lo cierto es que ahí se da la primera revelación. El pueblo escogido entiende que este Dios que se revela es el Dios que existe. Hebreos por su lengua y la forma de hablar. Y efectivamente ahí arranca esta revelación progresiva. ¿Qué es lo que se le aplaude al pueblo de Israel? Que es el primer pueblo que concibe al único Dios verdadero. Aquel que creó todo. ¿Sí me explico? No es un pueblo politeísta tan así que le dicen a Abraham, si tú crees que yo soy el único y verdadero Dios, entonces ven y contigo hago una promesa, un pacto, una alianza, y empieza a crecer, a nacer lo que va a ser la historia de la salvación. Ciertamente el primer paso de una revelación progresiva, y ahí están los milagros, las situaciones, los acontecimientos. A esto se le llama la historia de la salvación. La historia de la salvación va a ser aquello que se reveló por parte de Dios para hacer que el hombre nuevamente se una a Él. Religar. Por eso para este momento es la religión judía, porque quien se revela es al pueblo judío. Si vamos bien, inicia en un pueblo específico la iniciativa amorosa de Dios para salvar a toda la humanidad. Ahora bien, la plenitud de los tiempos. En Cristo la revelación se completó y se hizo universal. Tú y yo pertenecemos a la religión cristiana. Vamos a ir avanzando y vamos a ver cristología en este curso de religión cristiana. Vamos a hablar de cristología porque tú y yo sabemos que la máxima revelación de Dios, Jesucristo. Hebreos 1:1.
En el antiguo Dios se reveló de muchas maneras, a través de la creación, a través de los escritos, pero llegada a la plenitud de los tiempos, se reveló a través de su Hijo. Y en Cristo se da la máxima revelación de Dios. Cristo es la revelación directa. En el Antiguo Testamento fue una revelación indirecta, los milagros, las situaciones y acontecimientos. En el Nuevo Testamento, Cristo es el Emmanuel. ¿Se acuerdan de aquella cita de Isaías 7:14? Se les va a dar una señal. Una virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Obviamente todo este proceso ya implica la revelación natural y la revelación sobrenatural, que vamos tú y yo con nuestra actitud a disponernos. Deja que el Señor se deje conocer a ti. Tú ya lo conoces con el 3x6. Hoy vamos a ver si pudiéramos profundizar al 6x3, pero deja que el Señor se revele, depende de tu actitud. También tienes toda la libertad de decir no creo, está bien. Pero yo te sugiero que dejes que sea Él quien se revele poco a poco y de manera progresiva, a través de este curso, a través de tu familia, a través de la misma vida, a través de todos los acontecimientos de tu ser. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, y ahora bien, la aceptación de la revelación, igual depende de ti, es una actitud. La comprensión de la revelación no va a ser otra cosa, sino la disposición a que dejes que Dios se revele a ti. Él ya se ha revelado de muchas formas, y tú ya lo conoces. De hecho, este curso, por gracia de Dios, no tendría yo que cristianizarlo, porque cristianos somos todos. Más bien lo que te pido es que hoy tú trates de decir, pero 3x6, 18, es que la del 6 todavía no me la sé. No te preocupes, empieza a razonar y te vas a dar cuenta que 6x3 es igual. Y todo lo que te enseñó tu catequista en su momento era una teología tan amplia y tan vasta, que aquí lo importante era, nada más tenlo. Va a haber un momento en que lo analices y digas, por eso Dios ha dejado que así sean las cosas. ¿Sí vamos bien? Ahora bien, la razón nos lleva a Dios, es un acto de fe, esto ya lo dijimos, es decir, la razón me lleva a Dios, pero para conocerlo requiere un acto de fe. Y es el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, el Espíritu Santo, quien te va a dar la luz para que lo entiendas. La luz para que conozcas a Dios solamente va a ser a través del Espíritu Santo. Y esto también lo vamos a ir entendiendo más adelante, insisto. Tú y yo, que somos cristianos y creemos en Dios y sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos que estoy diciendo, deja que Dios te ilumine. Si me explico, Dios Espíritu Santo, deja que Él te abra tu entendimiento. Es el Espíritu Santo quien te va a hacer comprender. También hay aquí un ejemplo muy sencillo, porque recordarás que no sé cómo funciona el Espíritu Santo en nuestra mente, por así decirlo. Estamos haciendo un examen y entonces ya no me acuerdo de la pregunta número 8. ¿Qué dice la pregunta número 8? No me acuerdo, ya entrego el examen y ya, me salgo, ¿no? Y cuando salgo me encuentro a uno de ustedes, oye, ¿qué pasó? Es que no me fue bien, porque no me acordé de la 8. ¿Cuál? La de ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Ah, sí, no, y sí lo sabía, bueno, el Espíritu Santo hace eso. Hace cuenta que el Espíritu Santo llega y dice, Cristóbal Colón, esto sí lo sabía, me lo enseñó mi catequista. Hoy lo entiendo, hoy lo comprendo. Ya entendí que 6x3 es lo mismo que 3x6. Por eso el trabajo de nuestros catequistas, dice Vaticano II, dice Adyentes, dice todas las encíclicas, es una plataforma muy importante, es la base del querigma de nuestra fe, del anuncio del Cristo. Por eso sigamos motivando a nuestros catequistas. O si tú crees, ve con tu párroco, acércate y dile, yo quiero apoyar, pero prepárate, por favor. No vaya a ser que solamente están puro 3x6, puras tablas y no avancemos. Vamos bien hasta ahí. Muy bien. Y es que fíjate que los fariseos también le piden una señal allá en Marcos 8 del 11 al 13 y Cristo les dice, ay, esta generación. No, fíjense, a ver si la revelación te orilla a entender a qué se refirió Cristo con esta señal cuando les dice, esta generación pide señal. A ustedes no se les va a dar otra señal más que la de Jonás, que estuvo tres días en el vientre de la ballena. Y entonces uno dice, cuando Cristo estuvo 3 días en el sepulcro, ¿se acuerdan? Y viene de ahí la resurrección. Pero bueno, muchos no lo podíamos entender, se requiere un acto de fe, se requiere como disponerse al Espíritu Santo. Hoy igual, muchos de nosotros como los fariseos, por eso, está bien tu cursito, demuéstrame que Dios existe, a ver, que aquí se aparezca ahorita. Bueno, ¿vamos bien? ¿Hasta aquí? Ok, pues entonces, estamos terminando. Diversas formas de la respuesta de la revelación. Precisamente en Juan 1, del 1 al 14, dice que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra
era Dios. Y esta palabra se manifestó a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio esta verdad. Y ya en el verso 14 dice, y la palabra se hizo carne. Juan, que es el evangelio que más profundiza en el aspecto teológico, nos está explicando que es este Cristo que vino a los suyos, y aquellos que lo recibimos, precisamente habitó esta palabra entre ellos. Así es que igual tú tienes hoy la libertad de aceptar o rechazar, pero sí es importante que comprendas que la fe es una condición para que permitas que Dios revele todo lo que Él mismo es en ti. Así es que para llegar a ser hijos de Dios se nos pide creer en Dios y en Cristo, su Salvador. La cita de Juan 3:16, un punto extra que me diga cómo dice la cita de Juan 3:16. Y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso le digo, no te la aprendas de memoria, que forme parte de tu corazón. Así es que misterio y revelación, Dios se deja conocer, pero no quiere decir que no podemos, que podemos conocerlo en su totalidad. Bueno, no, a nuestra capacidad racional y por nuestra fe. Él es eterno e infinito y nosotros somos finitos y limitados. Por eso es un misterio. Que sea un misterio no quiere decir que no se puede estudiar, conocer, acercarse a Él. Lo que dice al ser misterio es que no lo puedo absorber en mi plenitud, en mi totalidad. ¿Sí me explico? Con mis capacidades nada más. Y solamente por amor. Aquí es donde vemos cuánto nos ama Dios a nosotros. Se hace hombre como nosotros para que podamos comprenderlo. En la vista de que el ser humano, por sus capacidades racionales, nunca iba a llegar a poder comprender a este Dios que se revela, Dios se hace hombre y se deja conocer. Por eso cuando le preguntaban a sus apóstoles, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí vamos bien hasta acá? Así es que entonces te voy a invitar a que hoy también tú hagas este acto de fe. Si pudieras en la noche que te vayas a dormir, platica con el Señor y dile, Señor, entiendo que mira, yo a veces ya no se me quedan las cosas, pero déjame conocer. Mi corazón anhela conocerte y verás cómo Él mismo abre. ¿Quién descubrió América? Hoy entiendo tantas cosas, porque a veces nosotros queremos ajustarlo a nuestras mentalidades y eso se vuelve muy difícil. Así es que a manera de trabajo en casa, te voy a, si pudieras contestarlo, es personal, no es a fuerza algo que me tengas que entregar, ni es tarea, ni nada que se le parezca. Sencillamente, ¿por qué Cristo es la máxima revelación de Dios? ¿Tú por qué crees que este Dios que se revela, que ha querido dejarse conocer, en Cristo se da el culmen? ¿Por qué crees que Cristo sea la máxima revelación de Dios? Y además, ¿qué significa para ti? Dios te ama. ¿Cuántas veces has escuchado, hermano, Dios te ama, hermano? ¿Qué significa para ti? ¿Es obligación de Dios amarte? Tú le pediste a Dios, órale, Señor, ámame. ¿Qué tendrías que decir como mínimo al saber que Dios te ama? Gracias. ¿Va? Y que ese sea precisamente, ya lo apuntaron ya, ¿verdad? Que ese sea precisamente la conclusión de nuestra charla del día de hoy, porque hoy vamos a darle gracias a Dios, como decíamos en la oración del principio, por su infinito amor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien, no sé si hasta aquí algunas personas que en redes sociales hayan puesto algún comentario. Les platico que hace 8 días, uno de los comentarios, ahora que los vi, era del padre Fernando Aguilar, de allá de la parroquia de San Juan de los Lagos, si no me recuerdo, allá en Naucalpan. Y también decía, hola padre, muchas felicidades. También vi a conectado a Armando Mendoza, a Uri, que era una compañera de trabajo mía de hace muchos años. No sé si ahorita hay algún nombre diferente, algún comentario. Fernanda Lona fue mi alumna, hola Fer. Ella anda por Cuernavaca estudiando en Cuautla, Morelos y demás. Cristi, bueno, Cristi es lo que decíamos, la intención de esto de conectarnos. Hola Cristi, aquí estamos, porque hay personas que ahorita por salud no pueden salir, pero cuando nos hace favor Oscar de compartirlo, en ese momento hagan de cuenta que está aquí, por gracia de Dios, sentado, obviamente, y está viendo también la transmisión. Hola Cristi, un saludo, y a tío Arturo también un saludo. Y Mario López comenta. Mario López, a ver, ¿qué dijo Mario? Comentando, profe, el hombre surgió de los miles de millones de años de evolución y selección natural. De acuerdo, y sí, y no estamos diciendo que no. Igual y sí, vamos a ver, la siguiente semana vamos a responder ello, porque a través de los miles y miles de millones de años de evolución, si me explico, vamos a ver al final y de dónde se originó,
que es lo que queremos tú y yo. ¿De dónde se originó? Aunque haya sido no miles, millones o billones de años, tuvo que haber tenido un principio. Si vamos bien hasta acá, y ese es nuestro tema. Tuvo que haber tenido un principio. ¿Cómo fue? ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos tratando tú y yo de encontrar, desde también con el salto de la fe. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Y bueno, también un saludo a todas las personas que comentan con toda la libertad. Recuerden que también es un curso de religión, es esta oportunidad que se nos da de conocer las bases de nuestra fe. No es un curso de apologética, no se trata de debatir con nadie, es asentar las bases y que cada quien busque las fuentes que hagan que se encuentre religare con aquel origen, aquel principio que para nosotros es Dios. ¿Sí vamos bien? Vamos a hacer la oración, si son tan amables entonces. Nos ponemos de pie y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias por la creación, queremos darte las gracias por el infinito amor que tienes por nosotros, por la iniciativa de dejarte conocer. Queremos darte las gracias por todo lo que tenemos, por lo que nos has dado, por todo lo que ya no tenemos, por todas las personas que están con nosotros, por las que ya no están con nosotros. Sobre todo saber dar gracias por todo lo que de alguna manera ha pasado en nuestra vida. Hoy queremos darte las gracias precisamente con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, también queremos agradecerte la humildad y sencillez que siempre has mostrado. Es decir, ayúdanos a nosotros a ser humildes y sencillos de corazón, a tener un acto de fe para abrirnos a la revelación de Dios y que no sea nuestro orgullo intelectual el que cierre nuestra mente. Te lo pedimos con la oración que el ángel te hace. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. No olviden que también ustedes se van a despedir de las personas que por gracia de Dios se conectan. Así es que muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias y bendiciones a todos también los que están conectados en las redes. Gracias. Hasta luego.